De la convocatoria ordinaria de 2020, opción A, la pregunta 3. Nos dicen que una barra conductora de 30 centímetros de longitud, o sea, vamos a poner L mayúscula igual a 0,3 metros para pasarlo todo a sistema internacional, para no liarnos con las unidades, y paralela al eje Y se mueve en el plano XY con una velocidad en sentido positivo del eje de la X. Nos dice que la barra se mueve sobre unos rieles conductores en forma de U, ¿vale? Estos rieles de aquí. Y perpendicular al plano hay un campo magnético uniforme, fijaos que nos lo da aquí, que apuntaría hacia vosotros, o sea, hacia afuera de la pantalla. Y nos dan el valor de ese campo magnético, que es un vector 10 elevado a menos 3 K teslas. Nos dice que hallemos la fuerza electromotriz inducida en la barra en función del tiempo en los siguientes casos. En el apartado A, que la velocidad se mueve, se mueve hacia la derecha la barra a una velocidad constante de 10 elevado a menos 2 y metros partido por segundo. ¿Vale? Aquí lo que está variando, aquí se induce una fuerza electromotriz, o sea, una corriente, porque la superficie está variando porque la superficie es cada vez más grande, ¿vale? Podría variar o el campo magnético, o variar la superficie, o el ángulo que forman los dos, ¿vale? Aquí los ángulos no son muy importantes porque, como he dicho, el ángulo no varía. Vamos a suponer el vector superficie de esta superficie, también lo suponemos hacia afuera. Con lo cual, el vector superficie, en este primer caso, sería longitud por, ¿vale? Que sería el alto, por la base, que como va variando, sería la longitud inicial de la base más la velocidad por el tiempo. Como lo hemos supuesto también hacia afuera de la pantalla, K, y las unidades sería sistema internacional. Vamos a sustituir por números, sería 0,3 que multiplica a x sub 0 más la velocidad que nos han dicho que es 10 elevado a 2 t K. Y ahora ya podemos calcular la fuerza electromotriz directamente, que es la derivada cambiada de signo del flujo magnético. Aquí n vale 1 porque no hay varias espiras, es una sola espira la que se forma, que es la que va cambiando. Pues en vez de nbs, pues sería simplemente la derivada cambiada de signo de, como n vale 1, de b por s. Producto escalar, ¿vale? Diferencial tiempo. Aunque digo que lo de los signos no es muy importante. Pues sería la derivada cambiada de signo de todo esto de aquí, porque lo hacemos componente por componente, la i por i daría 0, j por j daría 0, y k por k es lo único que nos queda, o sea que nos queda 10 elevado a menos 3, que multiplica a 0,3, x sub 0 más 10 elevado a 2t. Pues eso lo derivamos respecto al tiempo, y fijaos que toda esta parte del x sub 0 desaparece. Nos quedaría esto, que es 3 por 10 elevado a menos 4, cambiado de signo, ¿vale? Pues menos 3 por 10 elevado a menos 4 por la derivada, que daría 10 elevado a 2, ¿vale? Y eso sale pues menos 0,03, y las unidades al salir todo en sistema internacional, voltios. Y fijaos que esta no depende del tiempo, ¿vale? Sería constante respecto al tiempo porque la velocidad va variando de manera constante, con lo cual la derivada de esa superficie que va variando a velocidad constante, pues es una constante. Y ahora en el apartado B nos dicen que la barra parte de reposo, o sea, la velocidad inicial es 0, y luego se mueve con una aceleración constante de 5i metros partido segundo cuadrado. ¿Vale? Pues lo mismo, vamos a calcular el vector superficie, que sería la altura por la base, ahora es x sub 0 más v sub 0t más la aceleración partido por 2,
t cuadrado. ¿Vale? Pues sería 0,3 por esa longitud inicial más, como la velocidad inicial es 0 por el tiempo, pues más 0 más 5 partido de 2 t cuadrado. Y ahora la fuerza electromotriz, pues lo mismo. Decimos que es la derivada cambiada de signo del flujo magnético, o sea, la derivada cambiada de signo de B por S, producto escalar, porque n vale 1, pues menos la derivada de 10 elevado a menos 3, y ahora sería por 0,3 que multiplica a x sub 0 más 2,5 t cuadrado. Eso derivado con respecto al tiempo. ¿Vale? Lo mismo, solo derivaríamos esta parte de aquí, saldría 0,3 por 10 elevado a menos 3, 3 por 10 elevado a menos 4. Y ahora sería 2,5 multiplicado por 2, pues daría 5t. Esa sería la derivada, o sea, 1,5, perdona, menos 1,5 por 10 elevado a menos 3 t, y con todo puesto en voltios, ¿vale? Con las unidades en voltios. No nos piden la dirección de la corriente, pero bueno, aún así lo voy a explicar. Fijaos como hemos visto el vector superficie, lo hemos impuesto hacia acá y no ha salido negativa. Si no hubiese salido positiva, nos daría una rotación positiva, ¿vale? Que eso es contraria a la aguja del reloj, nos daría una rotación así. Pero como no ha salido negativo, pues la rotación es hacia aquí, ¿vale? También podéis aplicar la ley de Lenz y ver que como el flujo magnético, ¿vale? El flujo magnético va creciendo, pues se va a crear un campo magnético inducido tal que se oponga al que ya hay. O sea, el B inducido, que lo vamos a llamar B', bueno, vamos a ponerle B', este inducido tiene que tener la dirección contraria, ¿vale? Y como esa es, la dirección va hacia abajo, esto provocaría una rotación horaria, ¿vale? Si nosotros giramos hacia acá el tornillo entra, ¿vale? Fijaos que por los dos razonamientos nos ha salido hacia el mismo lado la intensidad, que no nos lo pide, y como no nos lo ha pedido, pues yo os recomiendo que no lo pongáis en la EBAU, vaya que os equivoquéis en algo que no os pida, ¿vale? Pero por ejemplo, por si os lo pidiese, pues ya sabréis cómo calcularlo. O con el signo en función del vector superficie donde lo hayáis puesto, o viendo si me tengo que oponer al campo que ya existe o lo tengo que reforzar.